¿Te imaginas tener en tu garaje los coches más caros y exclusivos de los años 50? Vehículos que no solo definieron el lujo americano, sino que marcaron una época con su diseño, su potencia y su rareza absoluta. Hoy te llevo a un viaje inolvidable por los 10 coches clásicos estadounidenses más caros de aquella década dorada. Algunos tan únicos que solo unos pocos privilegiados pudieron tocarlos, y que hoy valen verdaderas fortunas. Así que si eres un amante de los coches clásicos, el diseño vintage, la elegancia cromada y los motores V8 que rugían con clase, este vídeo fue hecho para ti. Y antes de arrancar, haz lo que haría cualquier verdadero apasionado del automovilismo. Dale like si ya sientes esa nostalgia encendiendo el motor, y suscríbete al canal si quieres seguir viajando por las décadas que forjaron la historia sobre ruedas. ¿Listo? Ponte cómodo, porque lo que vas a ver no se repite ni en los sueños más lujosos. 1957. DeSoto Adventurer. ¿Sabías que en 1957 existía un coche que parecía más una declaración de poder que un simple medio de transporte? Ese era el DeSoto Adventurer, una máquina que combinaba elegancia, exclusividad y una potencia brutal que hacía girar cabezas allá por donde pasaba. No se trataba solo de un automóvil, era un símbolo para aquellos que buscaban algo más que lujo. Buscaban distinción. El Adventurer fue lanzado como una serie especial de producción limitada, y desde el primer vistazo dejaba claro que no era un coche común. Su carrocería de 2 tonos, combinaciones audaces de blanco, dorado y negro, brillaba con una presencia escénica que pocos vehículos podían igualar. Y no era solo apariencia. Bajo el capó latía un motor Remy V8 de 345 pulgadas cúbicas, que generaba 345 caballos de fuerza. Un caballo por pulgada. Eso no era una coincidencia. Era una promesa de rendimiento y agresividad controlada. Pero hablemos de lo que nos reúne hoy. Su valor. En 1957, el precio base de este modelo rondaba los $4.500. Hoy, ajustando por inflación, estaríamos hablando de casi $50.000 actuales. Sin embargo, incluso esa cifra no refleja realmente lo que significaba tener uno en tu garaje. El Adventurer era más caro que muchos Cadillacs de la época, y estaba diseñado para competir directamente con los gigantes del lujo estadounidense, pero con un enfoque más atrevido y deportivo. Lo que pocos saben es que cada unidad del DeSoto Adventurer era montada con una atención casi artesanal. Su interior estaba tapizado en materiales premium, con detalles dorados y un panel de instrumentos que parecía sacado de una película futurista. Era un coche hecho para impresionar, sí, pero también para ser disfrutado con cada curva, con cada aceleración. Era el tipo de coche que uno no manejaba. Lo conducía con orgullo. 1959 Dodge Custom Royal Lancer. Si tuviéramos que elegir un solo coche para representar el espíritu audaz, exagerado y gloriosamente cromado del final de los años 50, sería sin duda el Royal Lancer. Este automóvil no solo era un medio de transporte, era una visión del futuro, vista desde la lente optimista y deslumbrante de una América en plena expansión. Su silueta, sus líneas aerodinámicas, sus aletas traseras que rozaban la ciencia ficción. Todo en él parecía gritar, el mañana ya está aquí. El Royal Lancer no era para cualquiera. Era el modelo insignia de la línea Dodge, cargado con lujo, tecnología y diseño, que apuntaba más al impacto visual que a la discreción. ¿La prueba? Su sistema de cambios por botón, sí, leíste bien, en lugar de la clásica palanca de cambios, contaba con un panel al costado del volante que te permitía seleccionar las marchas con solo presionar un botón. Para 1959, eso era más cercano a una nave espacial que a un coche. El exceso era parte del encanto. Parrillas enormes, toneladas de cromo brillante, interiores en 2 tonos, tapicería acolchada con patrones geométricos y un volante que parecía salido de una cabina de avión. Este coche no susurraba, hablaba en voz alta. Era un reflejo fiel de su época. Optimismo desbordante, diseño sin límites y una profunda confianza en el progreso. ¿Y su precio? El Dodge Custom Royal Lancer Convertible de 1959 podía costar alrededor de $3.500 en su versión más equipada, lo que hoy equivaldría a unos $38.000 actuales. Pero ese número no cuenta toda la historia. Porque quien compraba este coche no estaba solo adquiriendo un vehículo, estaba invirtiendo en una experiencia sensorial completa. Un artefacto que llamaba la atención en cada esquina, que anunciaba al mundo que su dueño era alguien que no pasaba desapercibido. 1957. Chrysler 300. C. Pocas veces en la historia del automóvil,
un coche ha logrado combinar tanta potencia bruta con una presencia tan elegante como lo hizo el Chrysler 300C. Este no era simplemente un vehículo más en la carretera. Era un titán disfrazado de caballero. Muchos lo consideran el primer muscle car americano, aunque su actitud era más sutil y sofisticada que la de los potros salvajes que vendrían después. Este Chrysler no rugía. Imponía respeto con una mirada firme y una explosión controlada de fuerza. Bajo su imponente capó vivía un motor Remy V8 de 392 pulgadas cúbicas, capaz de generar unos impresionantes 375 caballos de fuerza. Para 1957, eso era un número que hacía estremecer la competencia. Y no solo corría, volaba en línea recta, con una aceleración que dejaba boquiabierto a cualquier conductor de la época. Era el coche que podías llevar con traje y corbata al club de campo, y luego a una pista para devorar el cuarto de milla como si fuera un aperitivo. Y ahora, lo que muchos se preguntan, ¿cuánto costaba esta bestia? El precio base era de unos $4.900, lo que ajustado a valores actuales se traduce en aproximadamente $55.000. Pero eso no cuenta el contexto, porque a diferencia de otros coches de su tiempo, el 300C venía prácticamente completo desde fábrica. Asientos eléctricos, radio de botón, transmisión automática y por supuesto un diseño agresivo pero estilizado, con esas aletas traseras que se extendían como alas. Su interior era puro refinamiento. Cuero grueso, paneles con detalles metálicos y un tablero que envolvía al conductor como un avión privado. Cada elemento tenía un propósito, y ese propósito era hacerte sentir poderoso, porque eso era el 300C, un coche para quienes no buscaban llamar la atención con estridencias, sino con autoridad. Y ahora te pregunto a ti, que viviste los grandes momentos del automovilismo clásico, ¿alguna vez llegaste a ver uno de estos en las calles? ¿O quizás lo tuviste o soñaste con tenerlo? Cuéntanos abajo en los comentarios tu recuerdo. 1953 Oldsmobile Fiesta. Hay coches que nacen para hacer historia, y otros como el Oldsmobile Fiesta, que nacen para convertirse en leyenda. No por su velocidad ni por su producción masiva, sino por su rareza, su exquisito nivel de lujo y el aire de exclusividad que los envuelve como una capa invisible. El Fiesta no fue solo un coche, fue una joya de edición limitada. Un experimento de diseño y elegancia lanzado por General Motors para demostrar hasta dónde podía llegar la Oldsmobile cuando decidía impresionar. Solo 458 unidades fueron fabricadas, y todas ellas en versión convertible. Desde el primer vistazo, el Fiesta hipnotizaba. Su carrocería robusta, sus detalles cromados en exceso, y ese diseño frontal que parecía decir, «Mírame, no soy como los demás». En una época donde los coches eran reflejo del estatus y del optimismo de la posguerra, el Fiesta brillaba con luz propia. Su interior era tan lujoso como un salón de alta sociedad. Tapicería premium, mandos eléctricos, paneles decorados con gusto y un nivel de detalle que hoy solo encontramos en automóviles de gama altísima. Pero hablemos del precio, porque eso es lo que lo trae hoy a nuestra lista. En 1953, el Oldsmobile Fiesta costaba alrededor de $5.715. Para ponerte en contexto, eso era más caro que varios modelos Cadillac de ese mismo año. Hoy, ajustado por inflación, estaríamos hablando de más de $65.000 actuales. Un verdadero exceso, pero de los que valen cada centavo si lo que uno busca es elegancia, rareza y una pieza digna de un museo sobre ruedas. El Fiesta fue presentado en el Motorama de GM como una especie de laboratorio rodante de innovación estética. Y aunque nunca pasó a ser un modelo de producción en masa, su influencia se dejó sentir. Su silueta sirvió de inspiración para otros convertibles de la década, y su presencia hoy en subastas es escasa y celebrada. Cuando aparece uno, los coleccionistas saben que están ante un unicornio americano. ¿Te imaginas ver uno de estos por la calle hoy? Sería como ver a una estrella de cine de los años 50 caminando entre nosotros. Elegante, único y completamente fuera del tiempo. 1953 Buick Skylark. Este año, la Buick no solo celebraba medio siglo de historia, celebraba también su capacidad de mirar hacia el futuro sin perder la elegancia del pasado. ¿Y cómo decidieron conmemorar esos 50 años de excelencia automotriz? Con una obra de arte sobre ruedas, el Buick Skylark, un descapotable de edición limitada que marcó un antes y un después en la identidad visual y el prestigio de la marca. El Skylark no fue un coche cualquiera. Fue concebido para ser un tributo rodante a la historia de Buick, pero también como una muestra de su visión hacia adelante.
Solo 1.690 unidades fueron fabricadas en 1953, cada una montada con un nivel de detalle que rozaba lo artesanal. Cada curva, cada línea cromada, cada costura en su tapicería de cuero fue cuidadosamente diseñada para hacer de este modelo un emblema de lujo. Su perfil bajo, los guardabarros recortados y las llantas de alambre le daban una presencia que simplemente robaba miradas. Pero no era solo fachada. Bajo el capó, el Skylark portaba un motor Nailhead V8 de 322 pulgadas cúbicas, que entregaba 188 caballos de fuerza. Esto, combinado con una transmisión Dynaflow automática y dirección asistida, ofrecía una experiencia de manejo suave pero con autoridad. Era un coche que se conducía con clase, pero también con carácter. Y ahora entremos en materia. Su valor. En 1953, el precio del Buick Skylark era de aproximadamente $5,000. Hoy, ajustado a la inflación, eso se traduciría en más de $57,000 actuales. Pero incluso esa cifra no logra capturar lo que representaba poseer uno. El Skylark era más caro que muchos Cadillacs de su tiempo, y solo estaba al alcance de quienes querían, y podían, destacarse por encima del resto. Con el paso de los años, el Skylark 1953 se convirtió en uno de los convertibles más codiciados del coleccionismo clásico americano. Su rareza, su línea escultural y su papel simbólico dentro de la historia de Buick lo convierten en una pieza sagrada para los verdaderos amantes de los coches clásicos. No era un coche que simplemente se usaba, era un coche que se vivía. 1959. Cadillac Eldorado Biarritz. Si existiera un coche que encapsulara en su carrocería todo el espíritu audaz, lujoso y descaradamente brillante de los años 50 en Estados Unidos, ese sería sin duda el Eldorado Biarritz. Este no era simplemente un convertible, era un espectáculo rodante, un monumento al exceso, al diseño atrevido y a la sofisticación sin complejos. Cada línea de su silueta, cada centímetro de cromo, cada curva exagerada parecía gritarle al mundo: «Mírame, soy el rey de la carretera». El Biarritz era la versión descapotable más lujosa y exclusiva de la línea Eldorado. Aquellas famosas aletas traseras gigantes, que se alzaban como alas puntiagudas, lo convirtieron en un ícono inmediato. Era el coche de las estrellas de cine, de los magnates, de aquellos que no querían pasar desapercibidos. Y no solo por fuera. El interior era un salón de lujo móvil, tapicería de cuero premium, detalles metálicos pulidos, radio con buscador automático y mandos eléctricos por doquier. Un verdadero palacio sobre ruedas. En cuanto a sus entrañas mecánicas, el Biarritz no se quedaba atrás. Estaba equipado con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, capaz de generar 345 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática iDRAMATIC. Este conjunto ofrecía una experiencia de conducción potente, suave y silenciosa, como si el coche deslizara sobre la carretera sin esfuerzo alguno. Era fuerza y refinamiento trabajando al unísono. Pero hablemos de lo que lo trae hoy a esta lista: su valor. En 1959, este Cadillac costaba alrededor de $7,401, lo que lo posicionaba como uno de los automóviles más caros del país. Ajustado a la inflación, estaríamos hablando de más de $75,000 actuales. No era un coche que cualquiera pudiera tener. Era símbolo de éxito, poder y buen gusto. El Cadillac Eldorado Biarritz no se conducía, se desfilaba con él. Ver uno de estos hoy, restaurado y reluciente, es como contemplar una obra de arte viva. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Recuerdas haber visto alguno de estos Cadillac rodando por tu ciudad o en las películas de tu juventud? ¿Tienes alguna historia, una anécdota o simplemente una opinión sobre este gigante del diseño americano? Déjala en los comentarios. 1956, Lincoln Continental Mark II. En una época donde el lujo automotriz se medía en sutileza, refinamiento y exclusividad, Estados Unidos decidió lanzar una respuesta directa a los Rolls-Royce británicos. Así nació el Continental Mark II, un automóvil que no solo aspiraba a competir con lo más alto del mercado europeo, sino a superarlo con el carácter propio del estilo americano. Y vaya si lo logró. Este coche no se diseñó con prisas ni con cálculos de producción en masa. Se hizo con amor al detalle, con obsesión por la perfección. Cada unidad era construida casi a mano, como si se tratara de una obra de arte sobre ruedas. El Mark II fue una declaración de que Estados Unidos también podía fabricar un coche para la élite mundial, sin depender de herencias europeas ni viejas fórmulas aristocráticas. Solo había uno, y era imponente.
Su diseño era limpio, elegante, sin excesos cromados. Transmitía riqueza sin necesidad de gritarla. El interior, una sinfonía de cuero de alta calidad, maderas nobles y controles silenciosos. Aquí no se trataba de deslumbrar, sino de establecer dominio silencioso. Bajo el capó, el Continental Mark II escondía un motor V8 de 368 pulgadas cúbicas, capaz de entregar 285 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades. No buscaba ser el más rápido, pero sí el más suave, el más sereno, el más digno. Era un coche que deslizaba por la carretera como si flotara, brindando una sensación de control y elegancia que solo los grandes coches de la historia pueden ofrecer. ¿Y cuánto costaba? El precio base en 1956 era de $10,000, y eso sin incluir extras. Hoy, esa cifra equivale a más de $110,000 actuales. Fue, sin discusión, el coche americano más caro de su época, superando incluso a varios modelos europeos de prestigio. Pero su valor no estaba solo en los números. Estaba en su rareza. Se fabricaron menos de 3,000 unidades. Y cada una de ellas fue dirigida a un tipo muy específico de comprador, personas que no necesitaban probar nada a nadie, porque ya lo habían logrado todo. 1956 Packard Caribbean. Hablar de este coche es como hablar de una despedida elegante. Fue el canto del cisne de una de las marcas más respetadas de la historia automotriz estadounidense. Un coche que, en su momento, encarnó el lujo, la sofisticación y el arte de hacer las cosas bien, incluso cuando todo parecía ir en contra. El Caribbean no fue construido para las masas. Fue una pieza de coleccionista desde el día 1, un coche que parecía saber que estaba marcando el final de una era dorada. En 1956, solo 276 unidades fueron producidas, cada una joya rodante, con pintura bitono, y en algunos casos tritono, que combinaba colores de forma audaz y refinada. Detalles en chapado dorado realzaban la carrocería y dejaban claro que este no era un automóvil cualquiera. Pero lo que sorprendía aún más estaba dentro. Asientos eléctricos con ajuste en varias direcciones, tapicería en cuero acolchado, aire acondicionado, sistema eléctrico completo. En una época donde muchos coches aún no ofrecían dirección asistida, el Caribbean era una nave del futuro. Bajo el capó, el Caribbean estaba equipado con un motor V8 de 374 pulgadas cúbicas, que producía 310 caballos de fuerza. Iba acoplado a una transmisión automática Twin Ultramatic, que entregaba potencia de forma suave y silenciosa. Su sistema de suspensión trasera con nivelación automática era una rareza para la época, brindando una sensación de flotar sobre el asfalto. Era un coche pensado para ofrecer lujo en movimiento, sin sacrificar fuerza ni presencia. En cuanto a su valor, su precio original rondaba los $5,932, lo que hoy equivaldría a más de $67,000 ajustados por inflación. Pero el verdadero precio estaba en su exclusividad. Tener un Packard Caribbean no era solo poseer un coche, era afirmar que se tenía gusto por lo excepcional, que se entendía de diseño, de ingeniería y de legado. 1955 Chrysler Imperial. Cuando Chrysler decidió revivir el nombre Imperial en 1955, no lo hizo para simplemente lanzar otro coche de lujo al mercado. Lo hizo con una misión clara: posicionarse hombro a hombro con Cadillac, Lincoln y, por qué no, hasta con los grandes nombres europeos. Así nació el Chrysler Imperial, una máquina de elegancia sobria y poder mecánico silencioso, pensada para aquellos que querían lo mejor, sin la necesidad de hacer alarde. El Imperial era un coche que hablaba con su presencia, con una carrocería imponente, líneas largas, parrilla ancha y una dosis controlada de cromo. Se distinguía con facilidad, pero sin gritar. En su interior, todo era sofisticación. Tableros retroiluminados, asientos eléctricos, reloj automático, dirección asistida, climatizador. Todo pensado para ofrecer una experiencia de conducción lo más cercana posible a la realeza automotriz. Bajo el capó montaba un motor Remy V8 de 331 pulgadas cúbicas, que generaba 250 caballos de fuerza. Este coche no corría, avanzaba con aplomo, como si el asfalto se apartara ante él. Era potencia con traje de gala. En cuanto a su valor, el modelo estándar costaba alrededor de $4,400 en 1955, lo que hoy representaría aproximadamente $50,000 actuales. Pero aquí viene el detalle, que lo eleva aún más en esta lista. Una versión limusín ultra exclusiva fue producida por la Carrozzeria Ghia, en Italia, y era ofrecida a jefes de Estado,
altos diplomáticos y figuras de altísima sociedad. Aquella variante, ensamblada a mano, era más que un coche. Era una declaración de poder, ofrecida solo a quienes ya habitaban las cúpulas del prestigio internacional. Ver un Chrysler Imperial hoy es como observar un vestigio de una América que creía en la grandeza sin reservas, donde el lujo era un derecho adquirido y no una aspiración vacía. Cada línea de su diseño, cada crujido de su cuero interior, te susurra que estás ante algo más que un coche. Estás ante una era. Y ahora cuéntame tú, ¿alguna vez viste un Imperial en persona? ¿Recuerdas cómo te hizo sentir ese primer encuentro? Si tuviste uno, conociste a alguien que lo tuvo o simplemente lo admirabas desde lejos, deja tu historia en los comentarios. 1957. Cadillac Eldorado. Brougham. Cadillac dejó de lado cualquier contención y decidió crear el coche más lujoso jamás producido en Estados Unidos. El resultado fue el Eldorado Brougham, una obra maestra del diseño, la ingeniería y la opulencia sin límites. Este coche no se fabricó para competir. Se fabricó para liderar, para establecer un nuevo estándar, para demostrar que el lujo americano podía mirar cara a cara al más exclusivo Rolls-Royce y aún así ir más allá. Visualmente, el Brougham ya era diferente. Tenía un techo de acero inoxidable cepillado, puertas traseras que se abrían al estilo suicida, y una línea de carrocería que parecía esculpida con bisturí. Pero lo más impresionante estaba en los detalles. Suspensión neumática autonivelante, aire acondicionado, espejos exteriores con imán y accesorios impensables para la época como encendedores automáticos, portaperfumes, afeitadora eléctrica y hasta un dispensador de vasos y agua. Cada unidad era montada a mano con obsesión por el detalle. Nada se dejaba al azar. El corazón del Brougham era un motor V8 de 365 pulgadas cúbicas, que entregaba 325 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática iDramatic de 4 velocidades. Su conducción era lo más cercano a volar sobre asfalto. Silencio absoluto, suspensión flotante y una suavidad que hacía desaparecer las imperfecciones del camino. No era un coche para correr, era un coche para dominar el mundo desde el asiento del conductor. Y ahora hablemos de lo que lo trajo a esta lista. Su precio. En 1957, el Eldorado Brougham costaba la impactante suma de $13,074, lo que lo convertía en el coche más caro de toda América. Ajustado a valores actuales, hablamos de más de $125,000. Una cifra descomunal, incluso para los estándares de hoy. Pero quienes lo compraban no lo hacían por lógica. Lo hacían porque podían. Porque entendían que el verdadero lujo es aquello que no necesita justificación. Y ahora dime la verdad, ¿cuál de estos coches te hizo suspirar? ¿Fue ese convertible que parecía una joya sobre ruedas? ¿O tal vez aquel sedán que exhalaba poder sin decir una palabra? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame cuál de estos gigantes del lujo americano ocuparía tu garaje ideal. ¿O cuál viste rodando por las calles cuando eras niño, con los ojos llenos de asombro? Tu historia es parte de esta historia. Y cada comentario tuyo mantiene viva la memoria de estos tesoros sobre ruedas. Y si lo tuyo no es solo el lujo, sino también la velocidad, entonces no puedes perderte nuestro video sobre los coches más rápidos de los años 50. Créeme, vas a alucinar con lo que estos monstruos eran capaces de hacer en aquella época. Nos vemos allá.